Sin terapia. Cada sábado, junto a la licenciada Janina Ahí le vamos a tener que cambiar. Samanillo. Y es momento de poner la realidad sobre el diván, en esto de bajarnos del tren y alejarnos un poquito de la coyuntura, de esto de los hechos que se suceden uno tras otro y a veces nos generan como un estado de desmemoria, ¿no? De olvidarnos rápidamente de aquello que incluso hasta nos conmovió el día anterior, ¿no? Por eso está bueno darnos un lugar para el análisis y para eso sumamos a la licenciada Janina Moreno Samanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, buenas, Un placer. buenas, un placer, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien. Hoy tenemos el estrés como punto de partida con la portada, pero quería pedirle inicialmente una reflexión, ¿no? Porque recién escuchábamos a Cindy y a Laura haciendo alusión, describiéndonos de manera muy dolida, muy cercana, muy sufrida, lo que implica estar meses y a veces años tratando de encontrar una respuesta. Y acá no importa que haya una ley, parece que no importa que haya un consenso sobre las necesidades que deben cumplirse para contener a las personas con discapacidad, porque a veces se toman decisiones como las que están ocurriendo ahora de un ajuste que apunta sobre los sectores más vulnerables, pero además con una acción muy despectiva de los discursivos, ¿no? Háganse cargo. Ustedes tienen un hijo, háganse cargo. No es un problema de todos, es de ustedes, de la familia, en esa mirada tan individualista, ni hablar, mercantilista y despectiva de la vida de los otros, ¿no? Sí, deshumanizada, Pablo, también, porque más allá de las leyes, las convenciones que tenemos, todo lo que se ha ganado en esos términos y hemos avanzado como país, me parece que ya dejando lo jurídico de lado, el aspecto humano me parece que no podemos entrar es un problema tuyo, o sea, si vos tenés un hijo en estas condiciones. Porque si no es como, bueno, ponernos en ese lugar de no me interesa lo que a vos te pase, y más los ámbitos de gobierno, ¿no? Que tienen las primeras responsabilidades estatales. Porque bueno, si es un ciudadano común, aunque no nos guste la opinión porque no es empática, podemos respetar que diga, bueno, una cuestión así. Ahora, cuando hay una responsabilidad gubernamental, me parece que ya es de una negligencia, te diría, y de una omisión a la responsabilidad del funcionario público. No sé, me parece muy, muy deshumano. Me parece que una de las cuestiones que se pone en juego es el sentido de lo colectivo, ¿no? Se está perdiendo una discusión que en lugar de generarnos un compromiso solidario por las situaciones que deben enfrentar las personas con discapacidad y sus familias, busca el atajo de dejar de lado. Bueno, te tocó esa, bancátela. Y seguir como si pudiéramos desprendernos de esas realidades, como si todo se redujera a lo que nos pasa a cada uno individualmente, ¿no? Sí, aparte con la omnipotencia de creer que no me puede pasar, porque todos podemos estar en una situación de discapacidad en cualquier momento de la vida. No es que uno nace con una condición y eso, hay personas que sí, ¿no? Pero a todos nos puede pasar por un accidente o por una cuestión, digamos, fisiológica de salud física y mental. Entonces, ponerse en ese lugar también, y yo te diría que es hasta muy arriesgado, porque la vida por ahí te sorprende y sos vos el que está, o un hijo, o un familiar cercano, y hasta que pareciera no nos toca en esta época, ¿no? De cerca es como que, bueno, es tuyo el problema, no me interesa. Entonces está la pérdida del sentido de lo colectivo, como vos decís ahí. Qué preocupante, ¿no? Totalmente. Bueno, está también aquí en la mesa Miriam Pacheco, nuestra productora. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Sí, yo estaba pensando la soledad en que transitan todo este tema las familias, ¿no? Porque sí hay marchas y en ese momento la gente acompaña y todos estamos. Y como vos decías recién, al día siguiente hasta nos olvidamos de algo que nos emocionó mucho. Y esta perversidad con que los gobernantes se refieren a estas personas es una cosa inadmisible. Me parece que
que como sociedad tenemos que replantearnos eso. No solo ver la ayuda para estos chicos, estas chicas con discapacidad, sino para esas mujeres. Y digo mujeres porque en general son las mujeres las que andan atrás de estos temas. Más allá que hay muchos papás que acompañan, pero pero en general son las mamás. Sí, son las mamás. La Es soledad muy cierto que se transita en estos momentos, esos momentos son terribles. Es de una soledad espantosa, ¿viste? Porque sos vos con lo que te pasa y el mundo. Exacto, y la postergación de lo propio, ¿no? Como mujer, como mamá, en pos de Totalmente. dejar todo, de correr de un tratamiento al otro, de la pelea incansable con las obras sociales, con lo que corresponde también por derecho. Y bueno, y el cansancio del que nunca pueden como relajar. Está siempre ahí latente, que después vamos a hablar del estrés que se relaciona. Son mamás que no se relajan nunca. No, porque no tienen la posibilidad. Yo pensaba que además de pensar en todas las necesidades que tienen estos niños y estas niñas con una discapacidad, es decir, pensar también en el apoyo psicológico, el apoyo económico, el apoyo para que estas mamás se puedan desarrollar en algún ámbito, aunque sea de distracción. Sí. Ni siquiera está contemplado eso, la salud de esa mamá que se está dedicando a la salud de su hijo o de su hija. Sí. Es decir, nadie se ocupa de esas chicas o señoras, mujeres que están maternando, y nos olvidamos también de su salud, entonces ya su salud también se deteriora. Sí, totalmente. Sí, se genera una dependencia permanente. Totalmente. En la que esto que planteaba Gili de la soledad me parece que es clave, ¿no? Porque tantas ausencias, la del Estado, la del profesional que no puede ir porque no le pagan adecuadamente, la de la obra social que no te cubre los tratamientos, y va sumando tantas soledades que al final terminan generando tanta carga sobre quien debe contener a la persona con discapacidad y muy severa, ¿no? Pablo, Sí, claro. porque son violencias, no dejan de ser actos violentos, porque la omisión, el silencio, el desprendimiento de lo que le corresponde a cada uno también es un acto violento institucional, o como sea. Y esa desvalidación en la que queda esto que decías, la mujer, y sin a veces un lugarcito para poderse pensar, bueno, también como ser humano, ¿no? Sí, ¿dónde queda Tiene hipoteca de la vida, una mamá, un papá Claro. que está a cargo de una personita que, bueno, va a estar toda la vida en una situación de cronicidad y, bueno, con distintas aristas, ¿no? Algunas más complejas que otras. Bueno, señora, queríamos hacer esta referencia Bueno. porque el testimonio de Cindy y de Laura nos ha conmovido mucho y nos ha interpelado mucho, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo con las personas con discapacidad. Pero vamos a dar una vuelta de página y hablamos del estrés, que lo habíamos puesto en la portada. ¿Hay un estrés bueno? Porque, a ver, cuando hablamos del estrés siempre es algo negativo, está mal, nos hace mal, hay que bajar, nos dicen baja los cambios, hace otra cosa. ¿Hay un estrés bueno o es todo malo el estrés? El origen del estrés es bueno, pero como nosotros siempre llevamos todo al extremo, claro. No está bueno. El estrés es un mecanismo, no deja de ser un mecanismo de defensa para defendernos rápidamente de alguna situación que nos pone en riesgo o en amenaza. Ajá. Por ejemplo, no sé. Es un estado como de alerta. De alerta, Ajá. no sé, ves humo en tu casa y salís corriendo a revisar qué pasó, y mientras más rápido estés atento a esa respuesta, más posibilidades de salvarte tenés, ¿no? O cruzar una calle rápidamente porque ves que sale un auto que no lo habías visto y correr. Bueno, ese es el estrés bueno, que vos decís. Es un estrés que... ¿Está más relacionado con el tiempo que dura ese episodio de estrés? Digo, si te dura mucho, es ahí donde está complicado. Sí. Es con el tiempo y con la preservación, con la autopreservación de uno, ¿no? Viene desde lo primitivo, desde que empezamos a ser humanidad, de la búsqueda de comida para no morir de hambre, de la búsqueda de calor, de agua. Después, bueno, uno va con la civilización evolucionando de otras maneras. Pero lo que pasa es que ese estrés, si se extiende en el tiempo, que esa es la variable que vos estás poniendo acá, re interesante,
Y nos hace vivir en un estado permanente de tensión, porque la palabra viene de apretar, de tensar, ¿no? De vivir en una constante tensión. Ahora, ¿no es algo muy propio de estos tiempos, Carlitos? A ver. El estrés, hablabas hace 20 o 30 años. ¿Te sentabas con alguien a hablar del estrés? No, Sí. estamos en la misma situación del narcisismo. Ajá. Eran cosas, viste, que existían, pero que nosotros no conocíamos. En este, No se hablaba del estrés. no, A lo sumo decía, estás muy acelerado, pero no mucho más que eso. estás medio loco, te levantaste mal, pero del estrés no era. Pero el ritmo actual de la vida que tenemos hoy día pasa factura a nivel físico y mental tremendo, ¿no? Entonces son más los problemas y hoy el estrés es como que te ahoga, te asfixia. Y es una cosa silenciosa porque no te das cuenta. Sí, sí, El totalmente. estrés, vos estás cansado, por ahí llegas a descansar y no podés dormir. No puedo dormir. Y es el estrés. No lo sabes. Ahora, esto que plantea Carlitos es interesante, digamos. ¿Es un efecto de época? ¿Es un problema de época el estrés? Sí, vivir en los montos o los grados de estrés que vivimos hoy, sí, es un efecto de época. Creo que tiene Ajá. mucho que ver con el consumismo, ¿no? Ajá. Y la vida que se vuelve tan vertiginosa al querer acceder a esos bienes de consumo y también en países más latinoamericanos en tener tantas problemáticas económicas, ¿no? Como que vivimos en un estado de crisis permanente. Bueno, ahí citamos a Mujica. Y bueno, ¿No? Lo que vos comprás lo tenés que medir no en lo que vale, sino en el tiempo que dedicaste para comprar eso que ¿sí? tanto anhelaba. Y ahí está, ahí Lo está pagás, la cuestión como de dice tanta Mujica, demanda. lo pagás con tiempo de vida, Claro. porque tenés que producir para pagar ese bien. Sí, claro. Y en realidad no nos hacen falta tantas cosas, por eso esto que dice Carlos es tan cierto. En Sí. otra época no nos hacían falta tantas cosas, ¿no? No nos atravesaba tampoco la variable de la tecnología, con lo cual tampoco estábamos bombardeados de bienes o de objetos que creemos que necesitamos, que en realidad no los necesitamos. Y bueno, fueron ocurriendo otras Pero la cosas. tecnología también te mide no es lo mismo el mundo real que el mundo No. que se hay. Viste que ahora los celulares te marcan cuánto tiempo vos los utilizás. Sí, Y eso te va dando una señal también, ¿no? Porque es tan demandante esto. totalmente. No sé si eso termina definiendo, pero no es lo mismo el mundo real que el mundo que aparece ahí. No, igualmente si querés el celular te condiciona en todo, si cuánta agua tomás, cuántos pasos das, si queremos ponemos aplicaciones que no te dejan de ser, Pablo, cosas Sí. que de nuevo nos aprietan. Porque Ajá. vos estás pendiente, me faltaron 2 vasos de agua, o me faltaron caminar tan... Si yo No he sé llegado lo a que- esa circunstancia. Bueno, acá. yo conozco Vos, Carlito, mucha lo estás- gente que sí. ¿Sí? ¿Te marca en el celular? Te marca. ¿Sí? Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo Yo sabe yo cuánta no lo agua uso. tomo? ¿Qué sé yo cómo sabe? Tengo que ir marcando, supongo. Claro. Pero hoy está todo estipulado en esa variable, así, Ajá. bueno, ¿por qué? El control parental, Sí. que no estoy en contra de eso, porque bienvenido que haya un tipo de control en términos de la inteligencia artificial. Sí, pero Ahora, es real eso. es che, real. ponete vos como papá o mamá en función materno-paterna. El celular ha condicionado mucho eso. Antes no te decían, mandame un mensaje cuando llegues. Claro. Si a lo mejor, imagínate pedirle el teléfono fijo a un amigo, decías, no, bueno, cuando vuelvo te enterás. Pero aparte, Pablo, ¿cuántos Sí. amigos, yo de mi grupo de amigos, Sí. uno tenía teléfono fijo, o sea, el Sí, resto sí, no, sí. o sea, ¿con quién te comunicabas? No había manera, claro. Estaba el valor de la palabra. Entonces vos quedabas el También sábado. había otras tranquilidades, ¿no? Obvio, Hoy obvio. las inseguridades son mayores. Sí, pero nos comprometíamos a un día, un horario y nos juntábamos. Yo no sé Sí, sí, cómo claro. nos encontrábamos, pero nos encontrábamos. Sí, sí. Y salíamos y de ahí a lo mejor íbamos a otro lugar y a otro lugar. Y bueno, nos cuidábamos también, pero de otras maneras. Pero bueno, Y antes era muy, lo más común era en los clubes. Exacto. Cada una de nosotros y de nosotros, los amigos, pertenecíamos a un club. ujú, Y si vos no ibas al club, no tenías amigos. Porque no había... Pero era una vida muy de pueblo. Claro, pero... No sé si en la ciudad hoy te animás a pensar, che, hace una hora que no sé dónde está mi hijo. No, no. no. Es otra realidad, ¿no? Hoy no. Este Río Cuarto es No, otra No, no, realidad. yo hablando de
queriendo hacer referencia a la forma de comunicarnos de antes Claro. y ahora. No nos comunicábamos. No. Cuando volvíamos se enteraban dónde Ahí estábamos. se enteraban. Claro. Era así. Sí, sí, era otro contexto. Ahora, esta vida tan estresante, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo la enfrentamos, Janina? Porque está bien, vivimos con estrés, estamos acelerados, nos pasamos de vuelta, no paramos y Y ¿cómo lo resolvemos, hay que licenciada? hacerse preguntas. Sí, Yo creo que ahí está en las preguntas que nos hacemos acerca del sentido de la vida. O sea, ajá. ¿qué tiene sentido de todo lo que hago? Lo que pasa es que no nos queremos hacer preguntas porque algunas respuestas duelen y cuando paramos a pensar también duele. Pero digo, todo lo que hago tiene que ser en términos de productividad. Tengo que hacer necesariamente todo lo que yo me planifico u organizo en la semana, en el día, en el mes. Digo, me parece que ahí está como el punto y es muy subjetivo. Lo que para mí es estresante quizás para vos no lo es, Pablo. ¿Se entiende? Y hay Esto está muy relacionado con los proyectos de vida. Claro, claro, y que mucho tiene que ver con eso, porque yo me estreso, ¿no? En función del proyecto que yo arme de vida, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con quien sea que lo destine. Pero bueno, está en eso de descubrir cómo le encuentro el sentido y qué cosas me hacen feliz sin tener que ir a un ritmo donde puedo chocar. ¿Viste como dicen los chicos? Bueno, la choque. Claro, y hay cosas de Hay las señales que advierten sí, sobre hay eso, ¿no? cosas Porque que eso no- impacta en la salud, en el no cuerpo tiene también. retorno y a ese punto iba. Hay cuestiones que no tienen retorno. Yo en el transcurso de la semana pasada escuché de entornos cercanos personas muy jóvenes que han tenido una ACV. Y me parece sumamente preocupante y tiene que ver con el estrés porque cuando indagas un poquito, bueno, le estaba pasando algo, y bueno, estaba pasando vuelta. Bajar cambios. Bajar cambios, vivir de otra manera. Y ahí está el para qué hago lo que hago o cómo lo hago, ¿no? No es sencillo, porque hoy también está la cuestión económica que implica que tengas a lo mejor 2 o 3 laburos para poder sostener una familia. Bueno, eso también implica estrés. Capaz que vuelvo a las 10 de la noche y bueno, no tuve tiempo de descansar. Pero plantearnos esa pregunta, ¿no? En el para qué sistemáticamente, ¿no? ¿Vale la pena? Exacto. ¿Es lo que quiero? ¿Me complementa? Porque si la jornada termina en una frustración, en una incapacidad de encontrarnos a lo mejor con momentos de relax, de felicidad, Sí. de ocio, me parece que es un tema que tenemos que tocar, el del ocio. Hay que Sí. reivindicar el ocio. Sí, Eso de estar sin hacer nada. y el ocio improductivo. Absolutamente, ¿Me sí, claro. entendés? El que Sí. te hace No que tengo que estar sí o sí revisar, haciendo claro. algo. No, claro. Porque pareciera que tiene El más ocio sin peso. celular sería casi, ¿no? Bueno, claro, sí. Sí, sí. Y eso es difícil, pero vos fíjate cuánta gente hoy está con ansiedad y medicada por tema de ansiedad. Bueno, tiene que ver con el estrés que vivimos. Que esto que decía Carlos, antes no te medicaban por el tema de la ansiedad. No, claro. Bueno, y no estoy ni demonizando esta época. Para mí es muy ni... reciente el debate de la ansiedad. La ansiedad Sí, y el sí. estrés son para mí, ponele 10 años, Sí, sí. que yo empecé a escuchar y hablar de ansiedad y de estrés. No, nunca antes había hablado de ese tema. Ujú. Sí, sí, inclusive vas al médico hoy y ¿qué tenías? Y estrés, me dijo el médico. Y vos Claro. decías, antes pues, ese no era un diagnóstico. No, claro. Hoy sí lo es, quizá acompañado de otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, está, pero aparece está, ahí. aparece. Bueno, ¿le parece que sumemos el tema del ocio para la ¿Cómo no? semana que viene? Por ¿Hablamos? supuesto. Porque me parece que está desvalorizada la palabra, Sí, ¿no? El concepto, parece que está mal. sí, está El mal, ocio es de está- vagos. Es de vago, está mal visto. sí, sí. Vamos a reivindicar, vamos a hacer una oda Me encanta. al ocio en la próxima ¿Cómo edición. no? Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos, Pablo. La licenciada Janina Moreno Sabanillo y la realidad en el diván. Ponete, Carlitos, música. Pausa y en un ratito retomamos la portada periodística del programa.